8 de la mañana, 52 minutos, momento de darle la bienvenida al senador de Cabildo Abierto, Guido Marini Ríos. Ayer se lanzó la campaña de recolección de firmas para llegar a un plebiscito en 2024 para, reformar la Constitución a propósito de la cantidad de personas que hay endeudadas en nuestro país, para, cambiar esa realidad según proponen desde Cabildo Abierto. Para conocer un poco más sobre este proyecto lo recibimos esta mañana. Bienvenido. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Sí, anoche se lanzó en la antesala del Senado la campaña de recolección de firmas contra la usura y por una deuda justa. Es una propuesta de Cabildo Abierto que, de ser aprobada, va a ponerle límites a las tasas de interés que se aplican en nuestro país y que, por otro lado, va a establecer un mecanismo para reestructurar la deuda de centenares de miles de uruguayos que hoy están por fuera del sistema o están en el clere y no son considerados deudores. ¿Cuáles son esos límites? ¿La Constitución va a marcar ciertos límites para las personas que se endeuden? ¿En qué órbitas? Porque hay muchos tipos de deuda, ¿no? Préstamos al consumo, préstamos hipotecarios, deudas con organismos del Estado. Sí. La propuesta establece como una primera parte, un primer artículo, una modificación al artículo 52 de la Constitución, que va a seguir diciendo prohíbese la usura en el Uruguay, como lo dice hoy, y va a terminar diciendo nadie puede ir preso por deudas, como lo dice hoy, pero le va a agregar que por una ley con mayorías especiales en el Parlamento se deberán establecer los límites a las tasas de interés por los préstamos o por todo tipo de obligación en el futuro. Mientras no se dicte esa ley, porque en la Constitución hay muchas disposiciones de leyes que después no se dictan o que pasan muchos años para que se dicten, se establecen dos disposiciones transitorias en la Constitución de la República. Una va al tema intereses, se establece como máximo el 30% más la inflación, como máximo por todo concepto a cobrar por cualquier tipo de préstamo u obligación, y por otro lado, establece un mecanismo para la reestructura de las deudas de las personas. Que quede bien claro que nosotros no estamos hablando de un perdón de la deuda, es reestructura, es algo parecido a lo que hacen muchas veces las intendencias cuando al asumir hay muchos contribuyentes morosos en la contribución inmobiliaria, por ejemplo, y le hacen una reestructura de la deuda, se le sacan moras, multas, se le hacen quitas, se le establece un plan de pagos y la persona, el contribuyente que no pagaba, empieza a pagar. Acá es algo similar, una reestructura de la deuda mediante un mecanismo, se establecen guarismos, es la deuda inicial más un 4% anual, todo esto en unidades indexadas, menos lo que pagó el deudor. Esa pasa a ser la deuda justa en base a nuestra consideración y en base a eso el acreedor está obligado a reestructurarle la deuda al deudor. ¿Por qué ese mecanismo transitorio en la Constitución y marcar una ley cuando hasta ahora, usted lo mencionaba ayer en el lanzamiento, no se pudo alcanzar acuerdos para generar una ley, ¿no? Bueno, claramente hasta ahora no hubo interés en que hubiera una ley que regulara esto, pero claramente la fuerza de los hechos va a llevar a que haya otro ambiente para que se pueda dictar esta ley, porque si hay una disposición constitucional que establece disposiciones transitorias en la Constitución, bueno, si se quiere regular de otra forma va a haber que llegar a una ley con esas mayorías especiales. Nosotros entendemos que esto es, digamos, el camino que quedó después de agotadas las instancias en el Parlamento de sacar una ley que que nosotros entendíamos debería haber sido por consenso, dada la magnitud del problema. Acá estamos hablando de centenares de miles de uruguayos que realmente hoy por hoy no tienen ninguna oportunidad de poder volver al sistema financiero normal. Esto es una oportunidad que se les da de que puedan volver a ese sistema. El límite que usted me preguntaba son deudas que no excedan las 200.000 unidades indexadas en el origen. Es decir, no está pensado esto para grandes deudores, los que deben millones de dólares por el tipo de circunstancias, sino para aquellos, sobre todo aquellos que tomaron créditos al consumo de pocas decenas de miles de pesos,
que han pagado, hemos recibido testimonios, hemos tenido en estas últimas semanas una gira por todo el país, donde en más de 50 cara a cara o asambleas con la gente nos han presentado testimonios de gente que de una deuda de 40, 50 mil pesos fueron pagando un buen día por algún problema o perdieron el empleo, un problema de salud o lo que sea, dejaron de pagar, le faltaban 2 o 3 cuotas, cuando quisieron volver a pagar al año, ya debían 100 y pico de mil pesos y ya era imposible para ellos pagar. Esas circunstancias creemos que se originan en un interés excesivo que se cobra, que en definitiva viola la Constitución de la República, que establece claramente que está prohibida la usura. Y acá se está aplicando usura, yendo a la definición de usura que está en el diccionario. Ahora, una de las críticas que ha recibido esta iniciativa de Cabildo es que se podría generar como un mercado paralelo, ¿no?, de préstamos, más allá de lo que son las casas de préstamos de actualmente. ¿Qué responde Cabildo a esa situación o qué prevé este proyecto para evitar ese tipo de situaciones? Yo creo que esa crítica es válida si hoy la realidad fuera otra. Hoy ya existe ese mercado paralelo generado por esta ley que está vigente del año 2007. O sea, ya hay prestamistas en el mercado negro. En todas las localidades a las que fuimos del interior, en Tacuarembó, en Melo, en Durazno, en todos lados nos dijeron, acá están los que le llaman, no sé si son colombianos, que prestan y cobran por día y que en definitiva muchas veces los incumplimientos se los cobran en forma violenta. Esto ya están instalados en localidades del interior del país, ni que hablar en Montevideo, prestamistas que están justamente para ese millón de uruguayos que están hoy por hoy fuera del circuito financiero, por culpa o por consecuencia de esta ley que está vigente hoy. Es decir, no va a ser la propuesta de Cabildo Abierto la que va a empujar a gente al mercado negro del préstamo de dinero. No va a ser la propuesta de Cabildo. Ya hoy esa es una realidad. O sea, que a los que dicen que eso puede pasar, bueno, que expliquen por qué ya pasó y no dijeron nada, porque hasta ahora claramente hay un silencio total en una situación bastante escandalosa. ¿Podemos repasar la cifra de deudores que contabiliza Cabildo hasta el momento? Mire, el propio Banco Central dijo en comisión del Senado que había 630.000 deudores irrecuperables. En una actualización reciente ya son casi 700.000. Es decir, que podemos decir que va en ascenso. Va en ascenso. La empresa que opera el clearing habló de casi 1 millón de uruguayos en el clearing. No sabemos si va en ascenso eso, pero seguramente también. Y aparte, no solamente ellos, los que sin haber caído en el clearing trabajan hoy de sol a sol para pagar sus cuotas, para no caer en el clearing, pagando intereses de usura. ¿Qué es interés de usura? Un interés de 3 dígitos, del 100 y pico % que se le aplica hoy a muchísima gente, cuando la inflación es de 1 dígito. Eso es interés excesivo, es lo que define la Real Academia Española como usura. Bueno, eso está prohibido en la Constitución de la República. Estamos violando la Constitución desde hace muchos años y como consecuencia de ello, cada vez hay más uruguayos que tienen impedimentos para cumplir con sus obligaciones y se está dando esta situación que en algún momento hay que ponerle límite, hay que ponerle coto. ¿Y por qué no se alcanzó un acuerdo a nivel legislativo? Bueno, ¿dónde están las fallas? Porque es un tema que se ha abordado por los diferentes partidos políticos. No es que ninguno se quiere meter en el tema o presentar un proyecto, sino que no ha habido acuerdos intrapartidarios, digamos. Lo que pasa es que las propuestas que han surgido de distintos partidos prácticamente que deja en mano a la buena voluntad de los acreedores el hacer una reestructura o una solución al problema. Nosotros pensamos que por ese camino ya está demostrado que no va a haber solución. Hubo un momento en que en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se votó por unanimidad el proyecto nuestro, pero cuando va al plenario 10 días después, ya los votos no estaban. ¿Y por qué piensa entonces que no están los votos? Y bueno, yo creo que acá se están afectando intereses económicos muy importantes que juegan también, que presionan. Yo no puedo especular cuál es la verdadera razón, pero indudablemente que un problema de esta magnitud merece una solución, yo diría que hasta por consenso. Han habido varias leyes en este periodo que se aprobaron por unanimidad. Yo creo que esta debió haber sido una ley que se aprobara por unanimidad. Lamentablemente no hubo la voluntad suficiente. Ahora
cuando Cabildo Abierto dijo, bueno, vamos a las firmas y demostró que va a las firmas, que no fue solo un anuncio, a partir de ahora parecen interesados en encontrar una solución a este tema. Bueno, ayer Laura Raffo, en la presentación de su sede central, dijo que ella entiende que va a haber una solución legislativa en este periodo. ¿Usted lo comparte eso? Que bueno, con esta iniciativa de Cabildo pueda moverse algo más a nivel parlamentario. Y le consulto, en ese sentido, ¿qué va a pasar con la recolección de firmas? Es probable que haya una solución legislativa en este periodo, cosa que se negaban tajantemente hasta hace unos meses. Decían que no puede ser por ley, que tiene que ser una resolución interna del Banco Central. Bueno, ahora aparentemente hay esa flexibilización, vamos a hacerlo por ley. Lo que nosotros decimos, está bien, si la ley es solución, y es solución para la inmensa mayoría de los que hoy están en este problema. Si la ley termina siendo un saludo a la bandera, solución para unos pocos, para 5.000 de los 700.000 irrecuperables, o para 10.000 del millón de que está en el clearing, y para nadie más, entonces para nosotros no va a ser suficiente. Ahora, si la ley es una ley que realmente aporta solución similar a la que nosotros queremos aportar con este plebiscito, bienvenida sea, porque para empezar va a ser antes en el tiempo. Una ley puede aprobarse el mes que viene y estar vigente dentro de poco más de un mes. Este camino que emprendimos ayer lleva casi 1 año y medio. O sea que ojalá que hubiera una ley que sea solución como nosotros lo estamos planteando. Ahora, yo tengo mis dudas, y hasta el día de hoy no se quiso ni siquiera hablar del tema. Se nos decía, no podemos cambiar las reglas de juego. Bueno, ¿cómo no vamos a cambiar las reglas de juego si las reglas de juego llevaron a esta situación? Manini, ayer se presentó la campaña que va a ser intensiva, amplia, con presupuesto abultado, incluso un call center. ¿Esto de alguna manera también es medir la fuerza electoral que podría tener Cabildo Abierto? No está pensado así. Incluso nosotros hemos invitado públicamente y tenemos real interés de que no sea solo Cabildo Abierto, de que se sumen otros partidos políticos. Ayer había algunos representantes de otros partidos políticos en el lanzamiento. Correa, del PERI también. Ahí está. Ojalá que sean otros sectores y más gente la que se vayan sumando, y que no sea al final un tema de Cabildo Abierto, que sea una causa nacional en la cual se puedan sumar muchos, porque esta inmensa cantidad de afectados, y no son solo los deudores los afectados, también son afectados los no deudores. No es bueno que haya un Uruguay A y un Uruguay B, un Uruguay sin deuda, sin problema, con trabajo seguro, que llega a fin de mes, cuyo problema es planificar el próximo viaje y a dónde voy a pasar las vacaciones, y un Uruguay B que la está pedaleando para llegar a fin de mes, que tiene que sufrir este tipo de situaciones de créditos abultados por los intereses exagerados, que tiene incertidumbre en su trabajo. Yo creo que a todo el Uruguay le sirve que esa diferencia entre los dos Uruguay sea cada vez menor, encontrarle una solución a los deudores, le sirve a todo el Uruguay. Entonces, nosotros queremos que sea todo el espectro político el que se sume a esto y que termine siendo una causa nacional. Y bueno, y si en el interín surge esa solución legislativa que en definitiva diga algo similar a lo que estamos planteando nosotros, bienvenido sea, porque va a ser antes en el tiempo. Manini, ¿este es un nuevo frente de batalla que abre Cabildo Abierto dentro de la coalición de gobierno? Nosotros esto lo venimos planteando desde el año 2020, lo que hemos dado un paso que tal vez otros integrantes de la coalición no lo vean con agrado, pero no quiere decir que esto sea un frente de batalla nuevo, porque venimos peleando. Lo que pasa es que también en el timing, si uno mira cuándo se anunció que se iba a realizar esto, fue después de toda la situación respecto a la remoción de Irene Moreira como ministra. Permítame corregirla. Yo anuncié que íbamos a ir al plebiscito en noviembre del año pasado, una vez que se rechazó el proyecto en el Senado. Dije, si no hay ley, habrá plebiscito. Lo dije en noviembre del año pasado. Lo reconfirmó después de esa situación. Después se reconfirmó, pero yo realmente, esto estaba anunciado, incluso habíamos puesto como fecha enseguida de Semana Santa, en abril, si no hay solución legislativa, vamos a la firma. Incluso nos fuimos demorando porque dimos una nueva oportunidad, o sea, presentamos nuevamente el proyecto con algunos cambios, a ver si ahora sí había apoyo legislativo. No lo hubo y fuimos a la firma, pero esto ya venía, digamos, el cronograma. Era una posibilidad que se venía manejando por parte de Cabildo. Desde el año pasado, ya en noviembre del año pasado nosotros habíamos anunciado que íbamos a ir al plebiscito.
Senador, ¿cómo viene la salud de la coalición de gobierno? Había cuenta, bueno, de esta postura concreta de Cabildo con respecto a los préstamos y a la usura, pero también la negociación por rendición de cuentas, ¿no? Que pasa ahora a la Cámara Alta, que usted también integra, bueno, con muchas fricciones, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue? Esa palabra fricción, realmente fricciones hubo desde el primer día dentro de la coalición. Cabildo Abierto es un partido que tiene una propuesta determinada, propuesta política, lo expresó en la campaña electoral, lo ratificó en cada oportunidad cuáles eran sus soluciones a los problemas de la gente, su visión, y hemos planteado una y otra vez distintas propuestas que han generado polémica o fricción dentro de los propios socios, ni que hablar con la oposición, pero digo, dentro de los propios socios de la coalición. Yo recuerdo algunos episodios que han generado fricción en el pasado, y bueno, y le estoy diciendo, en el año 2020, recuerdo cuando la discusión por la ley forestal fue realmente muy duro lo que se dijo de Cabildo de parte de los propios socios. Capaz que hubo más dureza ahí que lo que puede haber ahora en ocasión de esta rendición de cuentas o de esto de la firma. Bueno, yo creo que ya lo había comentado acá mismo, cuando Cabildo no entra al homenaje al Partido Comunista en octubre del año 20, los socios de la coalición, los blancos y los colorados, sus discursos, en vez de homenajear al Partido Comunista que querían homenajear, se dedicaron a pegarle a Cabildo Abierto por no entrar al homenaje. Es decir, este tipo de fricciones hubo siempre, pero no por ello la salud de la coalición está en estado grave, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, sin embargo, en los corrillos del Palacio uno puede escuchar otras palabras como extorsión constante, como chantaje de Cabildo, que si no sale lo que proponen, no votan. Y el malestar que provoca en el Partido Colorado, toda esta situación además, ¿no? Ustedes entenderán que son palabras muy duras, extorsión, chantaje. Nosotros no entramos en ese léxico, creemos que es bastante hostil y no ayuda en nada, al contrario. Nosotros entendemos que tenemos todo el derecho a expresar nuestra visión de los temas, a plantear los temas, como nosotros entendemos que hay que plantearlos. Tenemos todo el derecho y que no es bueno descalificar a otro partido y menos a un socio de la coalición, porque creo que esas palabras ni siquiera se las dicen a la oposición. Entonces, yo no voy a entrar en ese tipo Pero en ese clima se puede dialogar, porque ahora tienen que negociar esa partida especial para los salarios más sumergidos de la Armada, de las Fuerzas Armadas. ¿Hay diálogo? ¿Se puede dialogar? Sí, se puede dialogar, se va a dialogar y se va a llegar a una solución. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo como pretende Cabildo? Se va a llegar al acuerdo. No quiero hacer historia virtual que no se va a dar. Va a haber acuerdo, porque en definitiva lo que estamos planteando nosotros es de sentido común y es parte de la promesa electoral de todos los partidos que hoy integran la coalición de gobierno. ¿Por qué está tan seguro llegar a un acuerdo cuando es verdad, es una necesidad, pero también hay otras necesidades, ¿no? Es priorizar una sobre otra también. Sí, está claro, pero en este tema ya fue conversado, estamos convencidos de que se va a llegar a un acuerdo y que en definitiva va a haber una rendición de cuentas y se va a atender las distintas áreas que está previsto que atienda esta rendición de cuentas. En ese sentido, ¿qué rol ha jugado el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en esas negociaciones entre Cabildo y los legisladores? Y el Ejecutivo, obviamente. No, conmigo ha habido un par de contactos la semana pasada y nada más. El rol que él ha jugado más que nada ha sido con su bancada, la bancada del Partido Nacional, en el manejo, digamos, en cuanto a las conversaciones y todo, por lo que yo tengo entendido. En lo personal conmigo ha tenido un par de contactos y nada más la semana pasada. ¿Cómo es su diálogo con el presidente de la República hoy? Y estrictamente formal, lo necesario nomás, cuando hay algún tema puntual que hay que conversar, bueno, más bien vía WhatsApp son los intercambios que hemos tenido en los últimos tiempos, pero en definitiva, en base a la necesidad que haya para sacar adelante algún tema y nada más. ¿Se enfrió el vínculo con el presidente? Porque antes usted iba personalmente a las reuniones. Bueno, el vínculo siempre fue estrictamente de trabajo, digamos, formal, nunca hubo algo más allá de eso, así que yo diría que
¿Se quebró algo ahí con la remoción de Irene Moreira al frente de la cartera de vivienda? Y yo pienso que fue una actitud desacertada que generó malestar, que genera malestar. Y bueno, es eso nomás, pero el malestar es malestar. ¿Se llegó al extremo de amenazar con retirar a todos los ministros que son de la afiliación de Cabildo? Si nosotros vamos a amenazar... Si en algún momento estuvo el planteo, sobre todo en esta discusión de la rendición. No. Yo me haya llegado, no se ha planteado en ningún momento ese tema. Los ministros están hoy, mañana podrán no estar, eso es un tema de la dinámica política, no lo podemos. ¿Pero Cabildo creer. maneja la posibilidad de irse de la coalición y retirar obviamente a los ministros en ese caso? Nosotros no tenemos un cronograma, no tenemos pensado en tal fecha, en tal momento nos vamos a ir. Podemos seguir hasta marzo del 25, por nosotros o sea, no está planificado, pero la dinámica de los hechos puede llevar a que mañana mismo haya algún tipo de evento, de circunstancia que obligue a que así se haga, pero no lo tenemos previsto, queremos seguir aportando, creemos que tanto la ministra de Salud Pública como el ministro de Vivienda están haciendo una excelente gestión y que es bueno para el país que sigan en sus cargos, por lo tanto nosotros no lo tenemos previsto sacar. Ahora, Manini, para el televidente, la persona que está por fuera del sistema político, ¿le cuesta mucho entender el rol que juega dentro de la coalición de gobierno, esos tires y aflojes que hay muchas veces en medio de negociaciones y que después siga, ¿no? Se mantengan a los ministros, sigan los representantes en cada uno de los organismos del Estado, se siga manteniendo la coalición a nivel parlamentario? ¿Cómo se le explica a alguien con toda esa tirantez que hay que pueda tener, no sé si gozar de buena salud, pero que esté por allí? Lo que pasa es que todo se origina en una falta de coordinación previa en muchos temas. Acá la coalición funciona en forma muy atípica, a veces es el hecho consumado. Mando la ley y bueno, y si te gusta bien y si no te gusta, mala suerte. No hay diálogo previo con Cabildo. Ahí va, falta muchas veces ese diálogo previo que debía haber habido para evitar este tipo de fricciones que toman estado público, ¿no? A veces la discusión se puede hacer antes de hacer tal movida, no digo solo por una ley, a veces por una decisión o por, no sé, una designación o por lo que sea. Pero también se acusa a Cabildo que a veces acuerda y después cambia, por ejemplo, con la reforma de la seguridad social. Bueno, eso sería cierto. Digamos, eso es válido si fuera cierto, pero nosotros no cambiamos nada. Lo que dijimos el primer día fue lo que hicimos. Nosotros, todo el proceso que cumplimos durante la discusión de la seguridad social fue lo que anunciamos el primer día, el día que se mandó el proyecto al Parlamento. Lo que pasa es que después aparecen voces distorsionando, diciendo, dijo tal cosa, se comprometió. No, lo que pasa es que yo hablé con determinada persona, hablé con el presidente y no hablé con esas voces. Y esas voces entienden otra cosa. Pero yo, Cabildo Abierto, no hizo nada que no lo hubiera anunciado el primer día. Y la última, porque ya se tiene que ir y queremos respetarle su agenda. ¿Usted como legislador estaría dispuesto a votar lo que se aprobó ayer en la Asamblea General de AEU, este modelo negociado de salvataje de la caja bancaria? Mire, no le puedo contestar porque no tengo ni idea de qué fue lo que acordaron. Sí, una vez ¿Pero que una negociación entre Ministerio de Trabajo, Economía, OPP? Por supuesto que hay que negociar y hay que ponernos de acuerdo entre todos. Eso sí estaría de acuerdo, pero no tengo idea de cuáles son los términos de la negociación. Bien. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a usted. Cerramos por aquí la entrevista con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, 9:15 de la mañana.